Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Como siempre, sea usted bienvenido a este espacio informativo de su noticiero Notivisión, que transmitimos día a día a través de nuestra señal de Notivisión Channel. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto, por supuesto, gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Información nacional. Otro caso de presunto culpable. Le niegan libertad a Alfonso Martín del Campo. Un documental hecho por la defensa del detenido, quien está acusado por delito de homicidio, señala que el caso fue manipulado. Magistrados de la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvieron infundada la solicitud de reconocimiento de inocencia de Alfonso Martín del Campo Dot, acusado del doble homicidio de su hermana y cuñado en 1992. En un documental hecho por la defensa del acusado, se señala que el caso fue manipulado. Destrucción y ocultamiento de pruebas forman parte del caso, por el cual el Senado, Asamblea Legislativa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el mismo Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal se han pronunciado sobre el caso como uno de tortura e ilegalidad. Y sin embargo, Martín del Campo sigue encarcelado. En 2002, el periodista Kevin Sullivan ganó el premio Pulitzer por el reportaje publicado en el The Washington Post, titulado Tortura, un fantasma en el closet de México, que documenta el caso Martín del Campo. Santiago Krill Miranda acusa al Partido Revolucionario Institucional de componendas con el crimen y los grupos de poder. El precandidato presidencial del Partido Acción Nacional aseguró que de llegar a la presidencia de la República cambiaría la estrategia antinarco de Calderón para bajar los niveles de violencia y sacaría de las calles a las fuerzas militares. El panista Santiago Krill aseguró que de llegar a la presidencia cambiará la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el presidente Felipe Calderón. Yo creo que cada estrategia tiende a un ciclo y unas circunstancias. Yo pienso que la estrategia del combate directo, frontal, expansivo y militar es una estrategia que debe de concluir con esta administración. Aseguró en entrevista con corresponsales extranjeros que su finalidad será reducir los altos niveles de violencia. Una estrategia focalizada que permita atacar en función de la violencia a cada una de las bandas, entre más violentas, dar ese orden de prioridad, darle prioridad a todo lo que son acciones que bajen los niveles de violencia. El precandidato del PAN aseguró también al corresponsal de la agencia Reuters que sería riesgoso el regreso del poder del PRI porque podría repetir supuestos pactos con criminales. Bueno, yo creo que es muy claro que el compromiso con la legalidad es muy distinto al nuestro. Entonces yo creo que la gente va a recapacitar muy bien lo que significa regresar al pasado, regresar, digamos, al modelo del endeudamiento o del compromiso de los componendas con la criminalidad o con los grupos de interés, porque de esto no hemos hablado. Pero finalmente el PRI es el partido que representa a los grupos de interés del país, al status quo. El aspirante a la candidatura presidencial dijo que su proyecto incluye el regreso paulatino a los cuarteles de militares y marinos, para dar paso a una Secretaría de Seguridad Interior, con un mando civil y una agencia antinarcóticos del gobierno. El bullying cercano al delito, a través de una investigación del bullying o acoso escolar, esto realizado por la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se dio a conocer que algunas formas de esa problemática derivan en actos catalogados como delitos.
Extorsiones por parte de alumnos a otros de sus compañeros a cambio de pedirles el uso de sanitario o su estancia en algún sitio han sido detectados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Beto se cataloga como un extorsionador, cobra dinero a sus compañeros y echa apuestas por todo. Vendo cosas, pido dinero. Al maestro, es que mi vicio es el dinero. Al maestro Maya lo estafó. En el momento de clase, pero les digo, ya si no me dan, los trato de convencer y ya no, ya si no, pues ya ni modo. ¿Para qué necesitas tú el dinero? Para una paleta. A través de la creación de la nueva unidad de investigación de bullying o acoso escolar, perteneciente a la Procuraduría Capitalina en marzo pasado, se conoció que esa problemática congrega varios actos catalogados como delitos. Cuando tenemos conocimiento del hecho, iniciamos desde luego la averiguación previa. Cuando procede, ¿por qué cuando procede? Porque nos enfrentamos a un fenómeno muy específico que es la edad del posible agresor. Nosotros, para iniciar averiguación previa, por ley, conforme a la ley, requiere tener el agresor una edad mínima de 12 años. Si la edad no es de 12 años, o sea, si estamos hablando de chavitos de la primaria, se inicia siempre un acta especial, porque eso es una disposición legal que ya existe previamente. Han venido varios casos en donde los padres se juntan y vienen por grupos a denunciar, en contra de otro grupo, que es el que está dando lata ahí a todos, que ya los tiene acosados, incluso hasta les piden por ahí alguna cuota para entrar o permanecer, para usar los sanitarios. Cuota, a lo mejor no necesariamente de dinero, sino, pues no sé, un lunch, hazme las tareas o cosas por el estilo. Entonces los padres de alguna manera se organizan, piden audiencia con nosotros, los atendemos, iniciamos la averiguación previa, recabamos las declaraciones, inmediatamente giramos oficios a las escuelas para que nos informen cuál es la situación de los alumnos, para que nos informen los nombres completos, porque muchas veces no los tienen, los domicilios, y sobre todo para que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto, que tengan pláticas directamente con los orientadores, con los psicólogos de la escuela, platica con los padres de ambos. O sea, ya no lo veas de manera general, velo ya de manera concreta, porque te estamos poniendo en la mesa un tema concreto que ya tiene nombre y ya tiene apellido. Entre los desmanes, burlas y golpes de los alumnos de segundo año de una secundaria de la colonia Doctores, hay quienes sonríen a fuerza, contienen en llanto y reconocen que no les gusta ser golpeados constantemente o ser motivo de burlas. Ese niño de ahí, ahorita le lanzaron una pluma al ojo. Me siento como si fuera su domi, me pegan, me maltratan. Bueno, ninguno, pero cuando estamos en la formación avientan cosas y no vemos quién es. Vamos a un corte, regresamos. Antes el reporte del clima. Vamos a conocer cuáles son las condiciones climáticas que estarán imperando en la región. Y regresamos. Recuerde, este espacio lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo, en su noticiero Notivisión. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas votará hoy el final de la misión internacional en Libia, que será el 31 de octubre. Mientras, sigue la problemática por la muerte de Muammar el-Gaddafi. La familia del dictador libio acusa de asesinato al Consejo Nacional de Transición y a la propia OTAN. Son los cadáveres de Gaddafi y de su hijo Mu'tasim antes de ser enterrados en un lugar secreto del inmenso desierto libio. Según se aprecia en las imágenes, los dos cuerpos han sido colocados en féretros y envueltos en sábanas blancas, mientras el imán particular de Gaddafi reza unas oraciones. Al entierro posterior pudieron acudir, según el Consejo de Transición, algunos miembros de su tribu. Las imágenes parecen mostrar que los cuerpos de Gaddafi y de su hijo fueron tratados con un relativo respeto antes de su entierro, algo que muchos consideran que no ocurrió durante los 5 días que estuvieron expuestos al público en Misrata, en un mercado y en una cámara frigorífica destinada a guardar carne. El abogado de la familia de Gaddafi ha asegurado que lo ocurrido con el líder libio fue un asesinato llevado a cabo por las fuerzas del Consejo de Transición y que piensa denunciar a la OTAN ante el Tribunal Penal Internacional. En su opinión, los helicópteros de la alianza dispararon contra el convoy en el que Gaddafi huía cuando ya no representaba ningún peligro para la población. Mientras, el hijo mayor de Gaddafi, Saif al-Islam, trata de negociar su entrega al Tribunal Penal Internacional.
Según el Consejo de Transición, habría pedido un avión para salir de Libia y la mediación de un tercer país, como Argelia o Túnez. El hijo de Gaddafi logró huir del cerco de Sirte hace una semana y las nuevas autoridades le sitúan cerca de la frontera con Níger. Cae otro ministro de Dilma Rousseff en Brasil. El ministro de Deportes de Brasil, Orlando Silva, se convirtió en el quinto integrante del gabinete en renunciar tras ser acusado de corrupción. Ya son 5. El ministro brasileño de Deportes, Orlando Silva, es el quinto miembro del gabinete de Dilma Rousseff que dimite, y eso que su papel era clave para la organización de la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016. 2 eventos cuya gestión empieza a estar ensombrecida por retrasos en la construcción de las instalaciones. Como los demás, Silva no resistió las fuertes sospechas de corrupción que recaían sobre él. Todo empezó con las acusaciones de un policía en la prensa. Según este, el ministro recibió sobornos y participó en desvíos millonarios de dinero del Ministerio de Deportes. Hasta 23 millones de dólares, con desvíos supuestamente vinculados a su formación política, el Partido Comunista. El ministro lo negó todo hace unos días. No es posible se hacer una acusación como fue feita sin pruebas. No es posible hacer acusaciones como las que se han hecho, sin tener pruebas. Es muy grave. Por eso mi indignación. Espero que la intervención de las instituciones independientes desmontará todo lo que se ha dicho y las mentiras que se han proferido. Las mentiras que fueron presentadas. La presidenta mantuvo inicialmente a Silva en su puesto, pero la decisión de la Corte Suprema de abrir una investigación ha precipitado la dimisión del ministro. Y es que Dilma Rousseff ha mantenido desde que asumió la presidencia de Brasil en enero un discurso de tolerancia cero con la corrupción en su gobierno. Y el caso es que ya son 5 los ministros de su gabinete que se han visto obligados a dimitir. Un barco fantasma atraca en Los Ángeles, California. Una nueva manera de celebrar el Halloween es una embarcación que ha atracado en la ciudad estadounidense. Es época de miedo, mucho miedo. Se acerca la noche de los difuntos, Halloween versión americana, y no deben faltar los disfraces, que dan más miedo por lo que parecen o por lo que fueron. La versión moderna atraca en Los Ángeles, un barco fantasma con todos los ingredientes para pasarlo mal. Cuenta la leyenda que el buque lleno de enfermos mentales y de médicos similares se perdió en los 30 y de repente ha vuelto a aparecer. Ahora hace recorridos de algo más de 1 hora donde los pasajeros no pueden huir. Tampoco los invitados a esta boda. A los novios no se les ocurrió otra idea que casarse en el castillo de Drácula. Quizá ella quiso ir a aquello de Cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Los niños negros no existen para el Estado chino. Así llaman en China a los nacidos en la ilegalidad por no ser el primer y único hijo de una pareja, máximo autorizado por el Estado para controlar la población. Desde su nacimiento, Xue no existe para el Estado chino. Su error, ser la segunda hija en la familia Li. Xue nació cuando la política de los hijos únicos estaba en un apogeo. En 1993 su madre, una obrera, es despedida por estar embarazada de su segunda hija. La pareja tuvo entonces que pagar una multa de $780, una fortuna para el hogar que no ganaba más de $140 mensuales. Como los Li no pagaron, llegó el castigo. Su segunda hija no tiene documento de identidad. Soy diferente de los jóvenes de mi edad. Mi vida no tiene nada que ver con la suya. Ellos tienen una identidad, pueden ir a la escuela, tienen amigos, profesores. Yo no tengo nada. Sin existencia legal, Xue nunca fue a la escuela, ni siquiera puede ir al médico. Su vida cotidiana es un combate continuo.
Si quiero tomar un tren, ahora se necesita un documento de identidad para comprar el boleto y no puedo ir. Si estoy enferma, necesito ir al hospital. Tengo que tener un carnet de salud. Me piden mi nombre y mi carnet, pero no lo tengo. La historia de esta joven, lamentablemente, es común. Xue es parte de los llamados niños negros, niños que nacieron a pesar de la política del hijo único y viven por lo tanto como ilegales. Desde que existe, la ley evitó unos 400 millones de nacimientos, según las autoridades que la ven necesaria en el país más poblado del mundo, pero para otros es una injusticia social. Hay mucha gente en China, pero esta política no logra controlar a la población. Esta política solo sirve para controlar a los pobres, a los que no tienen poder. Los que tienen dinero y tienen influencia pueden tener hijos, pueden pagar la multa, compran a sus hijos. Una injusticia y frustraciones que podrían tener consecuencias negativas en la sociedad. Si el gobierno sigue castigándolos y no les da un documento de identidad, los niños negros van a cometer abusos. Pueden convertirse en vándalos, ladrones, asesinos. Tenemos que resolver este problema. Según el censo de este año, China tiene más de 1.300 millones de habitantes. Eso sin contar a los millones que, como Xue, son niños negros. Hasta aquí la información. Esto ha sido lo más relevante hasta el momento. Yo lo espero dentro de una hora en su noticiero Notivisión. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos. Aristófanes. Esto fue su noticiero Notivisión, con Héctor Polo.